Saludos a todos, este es un canal de novelas ligeras. Subiré novelas que me interesaron y espero que a ustedes también. Les dejaré el nombre del creador en la descripción. Dejen sugerencias. Capítulo 11. El estado de ánimo de Winnie estaba excepcionalmente alto hoy, tanto que su tolerancia hacia los demás había aumentado significativamente. Mientras otros no interfirieran con él, sus acciones no eran de su incumbencia. Pero este era un mundo diferente, uno basado en un juego Yuri, y él era el villano notorio, con una reputación no mejor que la de una rata en una alcantarilla. Naturalmente, a menudo era el blanco de otros. Mirando fijamente al joven caballero que bloqueaba su camino, a quien no podía evitar por más que lo intentara, Winnie se quedó en silencio. ¿A ustedes, los caballeros del dragón irritable, les gustan los muros de nueces? ¿Por qué no se renombran caballeros del muro de nueces? Él no entendió. Se suponía que la capacidad pasiva de ser automáticamente el objetivo en la calle sería del protagonista. ¿Cómo fue que terminó en sus manos? Sin el destino del protagonista, obtuvo el perjuicio del protagonista. ¿Realmente tenía la capacidad para esto? Maestro Winnie, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado últimamente? Los dos jóvenes caballeros saludaron a Winnie con sonrisas, como si realmente estuvieran allí para charlar. Veo que acabas de salir de la sala de la colección de arte de las almas reales. Después de seleccionar cuidadosamente toda la tarde, por fin conseguiste tu propia alma, ¿eh? Al mirar la botella de cristal que Winnie sostenía, el joven tenía una expresión alegre, pero la burla en su tono era evidente. Seleccionada del salón de la colección de arte de almas reales, y tras una tarde entera de selección, debe ser un alma increíblemente poderosa, ¿verdad? La provocación en las palabras del caballero era inconfundible. Después de prestarle tanta atención a un hombre toda la tarde, no puedo evitar cuestionar tu estado mental y tu orientación sexual, replicó Winnie con una sonrisa burlona, dándoles la vuelta a la situación. Maestro Winnie, por ahora solo puedes jugar con palabras. Si no hay problema con tu orientación sexual, por favor hazte a un lado. Estoy muy ocupado, dijo Winnie, mientras su sonrisa se desvanecía. ¿Ocupado? ¿Con tanta prisa por regresar y absorber tu preciosa alma? Uno de los caballeros miró el alma grisácea y opaca que Winnie tenía en la mano, con un dejo de desdén en la mirada. Como miembros de los caballeros dragón iraquíes, habían absorbido el alma de 4 estrellas, ojo de dragón, proveniente de la familia real Camella. Las almas de 3 estrellas eran como basura para ellos, y ni hablar de esta mísera alma de 1 estrella, a la que menospreciaban por completo. Si lo sabes, ¿por qué preguntas? Empiezo a dudar de tu inteligencia, Winnie ladeó la cabeza. Winnie, no tientes a la suerte. El impulsivo y joven caballero dragón irritable estaba a punto de perder los estribos, pero su compañero lo detuvo. Este era el palacio real, e incluso si la otra parte fuera Winnie, no podían iniciar una pelea aquí. ¿Tentarme la suerte? ¿Me ofreciste suerte desde el principio? Winnie puso los ojos en blanco para sus adentros. Maestro Winnie, ¿lo agarras con tanta fuerza? ¿Tanto te importa tu alma de 1 estrella? Bueno, supongo que te conviene, intervino el otro caballero con sarcasmo. ¿Qué? Despreciar a las almas de 1 estrella, sonrió Winnie. Déjame decirte algo, no te apresures a juzgar. Podrías terminar equivocado. Tal vez un día en el futuro, tú y la persona detrás de ti, puedan ser derrotados por el alma de 1 estrella que tanto desprecias. ¡Ja, qué palabrería! Si alguna vez me vences, más me vale comer estiércol de caballo, se burló el iracundo caballero dragón irritado. ¿Y qué quieres decir con, la persona que está detrás de nosotros? Exactamente lo que parece, examinó Winnie a los dos que tenía delante, con una sonrisa burlona en sus labios.
Sabías que venía a la sala de la colección de arte del alma real y me esperaste afuera toda la tarde, solo para emboscarme. ¿No tienen nada mejor que hacer, caballeros dragón irritados? Déjame adivinar, fue Caronte quien te envió, ¿verdad? La sonrisa de Winnie permaneció, pero su tono se volvió frío. Ni siquiera tiene el coraje de intimidar a alguien él mismo, por miedo a empañar su imagen frente a su amada. Pensé que era algo así como una figura, pero parece que le falta el coraje para ser un villano, prefiriendo en cambio ser un hombre mezquino en lugar de un verdadero antagonista. Winnie negó con la cabeza. Maestro Winnie, no tenemos idea de qué está hablando, respondió el joven caballero sin cambiar su expresión. Sigues usando palabras como villano y hombre de poca monta, pero ¿dónde está tu moral? Eres conocido por tu libertinaje y comportamiento despreciable, y tus fechorías son bien conocidas en toda la capital. Sí, admito que soy un villano. Winnie levantó la cabeza, mirando a los dos, o quizás a algún lugar más allá de ellos. ¿Pero se atreverá a dar un paso adelante y admitir que es un hombre mezquino? Los dos caballeros quedaron atónitos por un momento. Nunca habían esperado que Winnie fuera tan atrevida. ¿No era él normalmente un tipo cobarde y vulnerable, alguien que huiría con una palabra dura después de un poco de intimidación? Maestro Winnie, sus palabras no tienen sentido, pero no puedo ignorar lo que acaba de decir, dijo el otro caballero después de un momento. Acabas de decir que usarías tu alma de una estrella para vencernos a todos, ¿no? Debo decir que eres bastante bueno sacando las cosas de contexto. Winnie levantó una ceja. Muy bien, maestro Winnie, te daremos una oportunidad. Un duelo individual, ¿qué te parece? Suena interesante. Entonces, ¿alguno de ustedes peleará conmigo? ¿Con un principiante que acaba de absorber un alma? Winnie rió entre dientes. ¿En qué piensas? Claro que no. Luchar contigo sería indigno de nosotros, rieron los dos caballeros. Incluso si publicaras un anuncio en la capital retando a duelo a un miembro de los caballeros dragón irritados, nadie aceptaría. Es demasiado humillante. El que tendrá que luchar contra ti también es un principiante como tú, y no un aprendiz de caballero, sino un aprendiz de escudero. ¿Un escudero? Winnie frunció el ceño. Cada orden de caballeros tenía escuderos. Los escuderos eran aquellos cuyos talentos no eran suficientes para convertirse en caballeros de pleno derecho y solo podían servir como ayudantes. Se entrenaron junto a los caballeros pero, al carecer de la aptitud mágica para absorber ojo de dragón, solo podían convertirse en escuderos. Después de todo, la aptitud mágica de 4 estrellas era un talento raro, uno entre 1000, y no algo que todos poseían. A diferencia de las artes del alma uniformes, ojo de dragón, de los caballeros dragón irritados regulares, el arte del alma absorbido por los escuderos era más variado, pero aún eran mejores que un alma de una estrella. ¿Entonces lo aceptas? No, se negó Winnie sin dudarlo. Ah, sí. Fuiste tan atrevida hace un momento y ahora quieres esconderte como una tortuga, continuó el caballero, intentando provocar a Winnie. Normalmente, alguien con el temperamento de Winnie se provocaría fácilmente. Sin embargo, la Winnie que tenían delante simplemente sonrió. Si quieres que me enfrente a tu hombre, bien. Pero paga. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? ¿No merezco una recompensa por mi tiempo? Me estás pidiendo que malgaste mi tiempo y energía en tu jueguito infantil. ¿No crees que debería ser recompensada por mi esfuerzo? Winnie los miró con expresión perpleja. ¿Cuánto quieres? Las expresiones de los dos caballeros cambiaron con incertidumbre. 20 monedas de oro. No negociables. ¿20 monedas de oro? Los ojos de los dos caballeros se abrieron de par en par. ¿Por qué no nos robáis? Uno de los caballeros miró vacilante hacia atrás, como si buscara la aprobación de alguien.
Si pagamos aceptarás venir. Por supuesto, y me presentaré abierta y honorablemente, declaró Winnie con orgullo. Está bien. No olvides lo que dijiste hoy. Genial, está decidido. Ahora paga, dijo Winnie, extendiendo la mano. No intentes engañarme. El duelo ni siquiera ha empezado. ¿Y si te quedas con el dinero y no te presentas? Solo pido un depósito. 5 monedas de oro, muchas gracias. Winnie levantó 5 dedos. No, tenemos que cambiar las condiciones. Esto es demasiado fácil para ti, dijo uno de los caballeros con una sonrisa burlona. ¿Cambiar las condiciones? Entonces me despido, dijo Winnie, dándose la vuelta para marcharse. No tengas tanta prisa. ¿Qué te parece esto? Si pierdes, no tienes que pagar nada. Si ganas, te lo doblamos y te damos 40 monedas de oro. ¿Qué te parece? ¿Hablas en serio? Winnie se detuvo en seco, con los ojos iluminados. Claro, en serio. Nosotros, los caballeros del dragón irritable, siempre cumplimos nuestra palabra. Pero, bueno, depende de si tienes lo necesario para ganar ese dinero, rieron los dos caballeros, pensando claramente que era una promesa vacía. Podían decir lo que quisieran porque estaban seguros de que Winnie no tenía ninguna posibilidad. ¿Un playboy inútil como Winnie golpeando a un aprendiz de escudero? Menudo chiste. Capítulo 12. Y chocar. En la mesa del comedor, Winnie golpeó su plato contra el suelo, mirando furioso a Doug mientras gritaba, «Te dije que no me gustan los guisantes en mi sopa, ¿por qué no puedes meterlo en tu cabeza?» «Lo siento, joven maestro, de verdad, yo». Doug se disculpó repetidamente. «Mañana ya no es necesario que vengas», dijo Winnie con frialdad, mirando a Doug antes de darse la vuelta. «No dejes que te vuelva a ver». «Joven maestro Winnie, ¿tú?» Doug quedó claramente desconcertado por las palabras de Winnie. Aunque Winnie a menudo lo molestaba en la mesa del comedor cuando estaba de mal humor, él nunca se había preocupado por ser despedido. Al fin y al cabo, ¿en qué otro lugar podrías encontrar un sirviente tan barato? «No me hagas repetirlo», dijo Winnie con frialdad. «Será mejor que empaques y te vayas esta noche. Si te veo en esta casa mañana, no me culpes por ser grosero». Con eso, Winnie se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Doug solo en el comedor. Una vez arriba, la expresión de Winnie cambió instantáneamente y miró significativamente hacia la escalera. Este era el método más directo y sencillo que había pensado para librarse del espía que lo rodeaba, desempeñar el papel de villano. Regresó a su habitación y abrió la ventana. Su habitación ofrecía una vista amplia, y tan pronto como se abría la ventana, podía ver todo el patio, por lo que cualquiera que pasara por allí sería claramente visible. Sin embargo, no había prisa. Doug probablemente no actuaría tan pronto, incluso si pensaba que Winnie era una tonta despistada. Dejando la ventana ligeramente entreabierta, Winnie comenzó a estudiar la botella de cristal y el arte del alma gris blanquecino que había sobre la mesa. Ya había leído el manual de absorción del arte del alma, y en comparación con las artes del alma de alta estrella, el proceso para un arte del alma de una estrella era bastante simple. Después de dudar por un momento, Winnie abrió el tapón de la botella de cristal y, siguiendo las instrucciones del manual, vertió el arte del alma en su boca. Sorprendentemente, tan pronto como se quitó el tapón, el Soul Art gris blanquecino se puso inquieto, saltando como si quisiera saltar de la botella de cristal y correr hacia Winnie. Winnie estaba un tanto asombrado. Este fenómeno no estaba mencionado en el manual, pero rápidamente pensó en una razón. Su compatibilidad con este arte del alma era del 100%. ¿Tal vez este arte del alma le atrajo? Con este pensamiento, Winnie vertió el arte en su boca. El acto de tragar algo parecido a una obra de arte fue bastante inquietante, pero después de ingerir la cosa gris blanquecina, Winnie no sintió nada.
Momentos después, sintió que un fuego se encendía en su pecho, pero no le causó ninguna molestia ni sensación de ardor. En cambio, parecía como si su alma hubiera sufrido algún tipo de sublimación, había sufrido algún tipo de sublimación. Fue como si su alma, previamente atenuada, hubiera encontrado su esencia y hubiera encendido una luz. Ninguno de los efectos secundarios negativos mencionados en los libros sobre la absorción de las artes del alma ocurrió, todo el proceso fue suave, como si este arte gris blanquecino siempre hubiera sido parte de su cuerpo. Se produjeron los efectos mencionados en los libros sobre la absorción de las artes del alma, todo el proceso fue suave, como si este arte gris blanquecino siempre hubiera sido parte de su cuerpo. El libro también decía que después de absorber un arte del alma, incluso uno de una estrella, uno se sentiría tan mal que no podría comer durante un día y apenas podría moverse, al absorber un arte del alma. Incluso uno de una estrella, uno se sentiría tan mal que no podría comer durante un día y apenas podría moverse. ¿Es este el beneficio de la compatibilidad total? Winnie miró por la ventana, El duelo con el aprendiz de escudero del caballero se fijó para 3 días después. Si ganaba, no podía preocuparse temporalmente por cuestiones financieras, y si perdía, no tenía nada que perder. ¿Y el golpe a su reputación? ¿La humillación? Ya era tan famoso, ¿qué importaba si empeoraba? Caronte simplemente no podía entender eso, soporta eso. Winnie respiró profundamente, sintió que su alma parecía más brillante que antes y el poder del arte del alma, al que se podía acceder sin esfuerzo, se sentía como si siempre hubiera sido parte de su cuerpo. Hasta ahora simplemente inadvertido. ¿Es este el poder del Soul Art? Winnie se acercó al espejo y tragó saliva con dificultad, El momento más emocionante había llegado. La magia de otro mundo que siempre había anhelado, y que siempre había anhelado. Fortaleza de armadura, un arte del alma con forma de armadura, ¿verdad? Vamos, déjame ver qué puedes hacer. Winnie cerró los ojos y, con un pensamiento, innumerables hilos de luz comenzaron a tejerse y construirse alrededor de su cuerpo, formando piezas de armadura plateada. Cuando volvió a abrir los ojos, el espejo ya no reflejaba al anodino muchacho pecoso y de pelo azul, sino una figura enteramente envuelta en metal, un montón de acero. Un casco completamente cerrado con adornos dorados alrededor de la ranura para los ojos, rematado con una pluma roja, la cara completamente protegida por una cota de malla, dejando solo una ranura para los ojos. Una armadura de cuerpo entero remachada de plata y placas de hombro de latón brillaban deslumbrantemente bajo la luz. Un cinturón ceñido a la cintura con borlas extendidas protegiendo las piernas y sus pies estaban revestidos con exquisitas botas plateadas con patrones dorados. La figura en el espejo estaba envuelta en acero de la cabeza a los pies, con solo una ranura para los ojos, pero sorprendentemente no afectaba su visión. Armada hasta los dientes, la fortaleza armadura, haciendo honor a su nombre. Esto es solo demasiado genial. En ese momento, los ojos de Winnie se llenaron solo con la imagen de sí mismo en el espejo, vestido con la armadura completamente cerrada. La armadura de escamas brillantes que combinaba perfectamente con todas sus hermosas fantasías. Asombroso. Podría jugar con esta armadura durante 5 años. No, 10 años. En verdad, la armadura es el romance de los hombres. Las mujeres solo estorban. Además, esta es una armadura invocada por un arte del alma, que no requiere mantenimiento ni cuidado, y no hay necesidad de preocuparse por el daño, ya que se reparará lentamente después de que se descarte la armadura. ¿Hay algún arte del alma más perfecto que este? Pronto, Winnie recordó la descripción de Armor Fortress del panel anterior. Creado por un poderoso mago de la corte desconocido del antiguo imperio Terraria. Este arte del alma fue desarrollado por el antiguo imperio, que ahora ha caído.
Lógicamente, si, fortaleza de armadura, un arte del alma de una estrella, todavía tuviera sus usos, no debería haberse perdido. Sin embargo, ¿por qué solo se encuentra en la colección real y está completamente ausente en los repositorios ordinarios de Soul Art? Winnie dio unos pasos dentro de la armadura, sintiendo su considerable pesadez. Sin embargo, parecía que el peso real se había reducido un poco. Después de todo, si caminara con esta armadura y su peso original, dada la complexión delgada de Winnie, probablemente ya estaría aplastado. Al mirarse en el espejo, completamente armado, Winnie se sintió cada vez más complacido y cada vez más convencido de lo correcto de su elección. Aunque, para empezar, no era como si tuviera muchas opciones. Además, dado que su compatibilidad con Armor Fortress era del 100%, todo el potencial de Armor Fortress sería desatado por él. Asumo que aún había muchos poderes que descubrir. Pero luego, después de reflexionar más, a Winnie le pareció extraño. ¿Por qué nunca había oído hablar de fortaleza de armadura, un arte del alma con requisitos de calificación tan bajos, ni había visto a nadie usarlo? ¿Podría ser porque se perdió el método de su creación, quedando muy pocos en existencia? No, ese no debería ser el caso. Las artes del alma de tipo armadura son inherentemente una categoría más débil de artes del alma, aquellos con altas calificaciones las menosprecian, y aquellos con bajas calificaciones no les dan ningún uso. Además, con las técnicas de elaboración de Soul Art actuales, replicar un Soul Art de una estrella tan antiguo no debería ser difícil. Entonces, ¿por qué nunca había visto a nadie usar el arte del alma, fortaleza de armadura? Capítulo 13. Winnie abrió su estado personal a través del panel de virtudes. Nombre: Winnie Bareilles. Arte del alma, fortaleza de armadura, armadura alta, agilidad reducida. Arte del alma raíz, no despertado. Bendición sagrada, no despertado. Arte del alma nivel, principiante iniciado. Cuando su mirada se dirigió a la sección de niveles de Soul Art, Winnie recordó que los reinos de Soul Art se dividen en niveles. De menor a mayor, son, iniciado, aprendiz, artesano, brujo, maestro, gran maestro, infernal e inmortal. Cada reino se divide en 3 etapas: principiante, intermedio y avanzado. Actualmente, habiendo absorbido recientemente su arte del alma, se encuentra naturalmente en la etapa de iniciado principiante. Cuando vio la sección arte del alma raíz, Winnie se sorprendió porque las artes del alma raíz son algo que solo poseen las familias santas. Como linaje muerto, su arte del alma raíz no es, ninguno, sino, no despertar, lo que lo desconcertó. Lo mismo ocurre con la bendición sagrada, que también está dormida. Si despertara el linaje de su familia, ¿se desbloquearían estas 2 secciones? Si Winnie recuerda correctamente, la familia Bareilles es la heredera del linaje, ángel bendito, y sus bendiciones sagradas son, plumas sagradas impecables, y, llamas de 10.000 bendiciones divinas. Winnie no está completamente segura acerca de los efectos específicos de Flawless Holy Feathers. Debido al hecho de que en The Carillion Citrus, Winnie, la única heredera de la familia Bareilles, es carne de cañón de un linaje muerto, la familia Bareilles, como era de esperar, se convirtió en la familia santa menos notable, existiendo solo en segundo plano desde el principio hasta el final de la historia. Esto es bastante normal, ya que en la obra original, la muerte de Winnie simboliza la extinción completa de la familia Bareilles. A partir de entonces, la diosa de la radiancia graciosa y la santidad de la radiancia sucesiva viven solo en los libros de historia, y las bendiciones sagradas de Bareilles están enterradas bajo las arenas del tiempo. Y solo el arte del alma, San enviado, aún activo prueba que esta familia alguna vez existió. En cuanto a llamas de las 10.000 bendiciones divinas, Winnie sabe un poco más sobre esta bendición sagrada, principalmente porque su escenario es abrumadoramente poderoso.
Según la ambientación original, Llamas de las 10.000 bendiciones divinas, no es un fuego común y corriente, es la llama compañera del ángel bendito, purificando los cielos y la tierra, aniquilando el mal, capaz de anular cualquier magia y convertirla en combustible para sus propias llamas. Además, es la única bendición sagrada del juego que puede ignorar todas las resistencias y protecciones de encantamiento. Esté vivo o muerto, todo lo que lo toque quedará completamente purificado. Muchos reyes demonios del pasado han perecido bajo las llamas de las 10.000 bendiciones divinas, lo que le ha valido una reputación de ser muy eficaz y sin clientes habituales. Su fama es ampliamente conocida, los humanos saben que es poderoso pero no pueden explicar por qué, pero los demonios ciertamente lo entienden. Esta es el arma definitiva que hace temblar de miedo a esas arrogantes familias de demonios. Lamentablemente, esta arma suprema, universalmente reconocida, solo existe en el trasfondo de la obra original. Aparte de la llama dejada por la diosa del resplandor elegante en la sede de la iglesia, nunca ha hecho acto de presencia. Si realmente pudiera invocar llamas de 10.000 bendiciones divinas, sería algo más allá de sus sueños más locos. Por un momento, el deseo de Winnie de despertar el linaje de su familia surgió. Sin embargo, Winnie notó otro punto. Si recuerda correctamente, hay algo bastante peculiar en la familia Bareilles. La primera Bareilles fue conocida como la diosa de la radiancia elegante, y sus descendientes fueron las sucesivas santidades de la radiancia, que lideraron la Iglesia de la Radiancia y sus seguidores. Así es, solo santidad, no santos hijos. Según los registros, cada santidad radiante comparte las mismas características que la diosa de la radiancia elegante, todas tienen cabello de color rosa melocotón y pupilas en forma de corazón de flor de cerezo. No es extraño que las características sean las mismas, ya que en el escenario, los genes de las familias santas son muy fuertes, no solo en la familia Bareilles sino en todas las familias santas. Lo extraño es que, después de tantas generaciones del linaje Bareilles, ¿por qué nunca ha habido un hijo santo, sino solo hijas santas? ¿Podría ser que la familia Bareilles solo pueda tener niñas y no niños? Pero, de nuevo, este es un mundo mágico de fantasía, por lo que tener escenarios tan peculiares no está fuera de lugar. Pero, ¿por qué a partir de la generación de su abuelo ha habido 3 generaciones consecutivas de niños? Y coincidentemente, durante estas 3 generaciones, las bendiciones sagradas desaparecieron, los rasgos distintivos se desvanecieron y el linaje quedó completamente muerto. ¿Podría ser que los genes Bareilles tengan un problema de expresión? ¿Que la parte más crucial de los genes se vuelve recesiva en los machos y solo se manifiesta en las hembras? Esto parece bastante plausible. Pero si ese es el caso, ¿cómo puede despertar el linaje de su familia? No importa cómo lo despierte, no cambiará el hecho de que es un hombre, ¿verdad? Él no lo sabe. Por ahora, solo puede dar un paso a la vez. Hasta que no acumule suficiente virtud, no tendrá idea de lo que le depara el futuro. Con ese pensamiento apagó la vela, pero no pensaba irse a dormir directamente. En cambio, se sentó junto a la cama, mirando tranquilamente el patio bajo la luz de la luna, con las piernas cruzadas. Después de un largo rato, una sombra negra sospechosa apareció en el patio. Finalmente lo había esperado. Una leve sonrisa se curvó en los labios de Winnie mientras agarraba la cola de Doug, aunque no tenía la intención de seguirlo todavía. Él solo quería confirmar que Doug efectivamente estaba tramando algún negocio turbio a sus espaldas. En cuanto a seguirlo para investigar más, Winnie todavía valoraba su vida. No sabía quién estaba tan aburrido como para plantar un espía a su alrededor, un linaje muerto e inofensivo, pero avanzar imprudentemente sin saber la identidad de la otra parte sería extremadamente peligroso. Su intuición le decía que la persona, o mejor dicho, la fuerza, que lo vigilaba en las sombras no era una entidad común y corriente. Por lo menos, no era algo que él, con su fuerza limitada, pudiera afrontar de frente.
Por lo tanto, no podía dejar que sintieran que ya había detectado a su espía. Los perros acorralados saltarán los muros y les resultará muy fácil enfrentarse a alguien tan aislado como él. Por otro lado, Doug, vestido de negro, salió de puntillas por la puerta del patio. Aunque no creía que ese idiota playboy de Winnie pudiera notar sus movimientos, era mejor ser cauteloso. Como de costumbre, llegó al lugar de encuentro. Después de intercambiar exitosamente el código, un hombre alto y encapuchado emergió de las sombras de la esquina de la calle. «Saludos, señor», Doug hizo una rápida reverencia. «Ha adelantado la hora de la reunión. Supongo que tiene información importante, ¿verdad?». La voz del hombre sonaba apagada, lo que dificultaba discernir su tono. Al observarlo más de cerca, uno se daría cuenta de que llevaba una máscara que ocultaba su rostro. «Sí, así es», Doug transmitió respetuosamente la noticia de la intención de Winnie de despedirlo ese día. «¿Estás diciendo que ese joven idiota quiere despedirte?». Tras una larga pausa, el hombre habló. «Sí, volvió al palacio hoy. Aún no se sabe qué hizo allí, pero regresó furioso. Quizás sea por lo que pasó antes, o quizás, ¿ha notado algo sospechoso en mí?». «Te dejé especular». Antes de que Doug pudiera continuar, el hombre le lanzó una mirada penetrante, lo que hizo que Doug bajara la cabeza de inmediato, asustado. «Y mis disculpas, señor. Ese inútil fue rechazado recientemente por Su Alteza la Princesa. Es natural que descargue su ira contra los más débiles. Eso es totalmente propio de su carácter», analizaba el hombre con calma. Al escuchar esto, Doug se sorprendió un poco por el juicio del hombre, pero no se atrevió a decir más. «Entonces, señor, ¿qué pasa conmigo? El único miembro superviviente de la familia Bareilles ha caído en tal estado. Creo que seguir vigilándolo es un completo desperdicio de recursos. En cuanto a ti, tal como lo acordamos, obtendrás lo que deseas». «Gracias, señor». Doug no pudo contener su alegría al escuchar esto. Después de todos los riesgos que había tomado y la larga espera, ¿no era este el momento por el que había estado luchando? «Entonces, señor, ¿a dónde me llevará para curar mi dolencia oculta?». Doug creía que el hombre que tenía delante tenía los medios, después de todo, eran. «No necesitas ir a ningún lado». Dicho esto, el hombre se dio la vuelta. La alegría en el rostro de Doug se transformó instantáneamente en un pálido horror mientras miraba con incredulidad la espada sagrada en forma de cruz que atravesaba su pecho. En un instante, su respiración se llenó del asfixiante sabor de la sangre. Fue empalado por innumerables espadas sagradas. Las espadas aparentemente sagradas se habían convertido en los instrumentos de su muerte. «Señor, usted». «Doug, me hubiera gustado dejarte vivir, pero, por desgracia, no puedo garantizar que guardaras los secretos en tu interior, ¿verdad?», dijo el hombre con una leve risa. «Solo los muertos pueden guardar secretos para siempre. Pero esto no significa que yo rompa nuestro acuerdo. Después de todo, acordamos usar San Enviado para curar tu dolencia. Esta también es una técnica de San Enviado, así que cuenta como cura, ¿no? Simplemente no es un hechizo de curación, eso es todo». «Tú, bastardo». Al darse cuenta de que había sido engañado, Doug miró al hombre con ojos furiosos. «¿Qué? ¿Un traidor que vendió a su amo por su propio beneficio? ¿Acaso mereces vivir?», preguntó el hombre con frialdad. Los ojos de Doug se volvieron vacíos mientras gradualmente perdía el conocimiento. Su cuerpo fue incinerado por las espadas sagradas, convirtiéndose en un montón de cenizas que fueron rápidamente arrastradas por el viento, sin dejar rastro alguno. Con tantos ojos mirando. «Winnie Bareilles, espero que valga la pena todo esto». «No me decepciones», murmuró el hombre suavemente, antes de desaparecer en la noche con un movimiento de su capa. Capítulo 14.
En el enorme edificio ahora solo quedaba Winnie, pero él se sintió inesperadamente aliviado. Al despertarse a la mañana siguiente, su estado de ánimo había mejorado significativamente. Quizás fue porque había redescubierto una nueva dirección en la vida, acumulando virtud, o como él lo llamaba en tono de broma, apilando Q. Se estaba dejando llevar un poco por eso. Para sorpresa de Winnie, después de despedir por la fuerza a Doug, que era un espía de otra persona, Doug se fue sin dudarlo. Al día siguiente ya no había rastro de él en el patio. Winnie había esperado que Doug se aferrara un poco más, tal vez fingiendo no darse cuenta, pensando que la ira de Winnie disminuiría después de unos días y la decisión de despedirlo sería revocada. Aunque la familia Bareilles estaba en decadencia, todavía eran considerados nobles. El hecho de que Doug se hubiera arriesgado a venir aquí como espía sugería que le habían prometido recompensas importantes. Antes de recibir esas recompensas, no se rendiría fácilmente. Ahora bien, parecía que Doug era bastante sensato, o quizá la persona detrás de él se había cansado y ya no creía que Winnie, un pececillo, pudiera causar problemas. Así que simplemente despidieron al espía para no dejar ninguna prueba. Temprano por la mañana, Winnie se levantó, bajó las escaleras crujientes, mordisqueó un poco de pan oscuro y luego salió del patio sin siquiera molestarse en cerrar la puerta. Todas sus pertenencias estaban sobre él, y su casa estaba tan destartalada que incluso un ladrón derramaría lágrimas al verla y podría dejar algunas monedas de cobre por compasión. Así que no le preocupaba que alguien entrara. Sin embargo, no fue directamente a la iglesia a rezar. En cambio, regresó a los barrios bajos. A pesar de que regalar incluso una sola moneda de cobre era doloroso dado sus ahorros actuales, estaba decidido a explorar todos los mecanismos del sistema de virtudes. Vaya, qué amable señor. ¿Ya regresó? Casualmente, se topó con el mendigo al que le había dado limosna. El mendigo desaliñado estaba muy contento de ver al joven amo, ya que otros nobles normalmente lo evitarían con disgusto, y mucho menos le darían algo. «TSK, ¿eres tú otra vez?» Winnie levantó una ceja, sacó una moneda de cobre de su bolsillo y se la arrojó al mendigo. «Resulta que tengo algo de cambio hoy. Cógelo, sucio y apestoso». «Ah. Qué generoso eres». Los ojos del mendigo se iluminaron al aceptar rápidamente la moneda. Cuando las palabras virtud más uno aparecieron en su visión, los labios de Winnie se curvaron en una sonrisa. Tal como lo había esperado. Parecía que las tareas diarias de un juego podían actualizarse y el sistema de virtudes funcionaba de la misma manera. Después de dar limosna y ganar virtud hoy, podría hacerlo de nuevo mañana para ganar más virtud, incluso si fuera solo un punto a la vez. Esto fue perfecto. El mendigo estaba feliz porque recibía limosna y Winnie estaba feliz porque estaba acumulando virtud. Todos tenían un futuro brillante por delante. Su actual recuento de virtudes ahora era 5. Luego, Winnie fue a una tienda general, compró algunos dulces y se dirigió al orfanato para distribuirlos entre los niños. Pasó la tarde jugando con ellos. Y jajaja. Winnie no podía parar de reír mientras veía cómo se acumulaban sus puntos de virtud, y jugar con los niños conmovió profundamente al director del orfanato. ¡Qué persona tan maravillosa! Aunque ya había dicho que no vendría a menudo, ahora estaba aquí otro día, dedicando tiempo y dinero a buenas obras y aún así muy feliz por ello. Verdaderamente un gran filántropo. Estúpido hermano mayor, estás aquí otra vez. Mocoso, no estoy aquí para jugar contigo. ¿Por qué te quedas aquí? Oh, apuesto a que el hermano mayor perdió tan mal la última vez que ahora tiene miedo, hizo pucheros el niño. ¿Asustado? Fuiste tú quien perdió la última vez, pequeño tonto. Parece que no aprendiste la lección, ¿eh? Repartir dulces y jugar con los niños del orfanato le valió 2 puntos de virtud más, lo que eleva su total a 7.
Después del almuerzo, Winnie salió de la iglesia sintiéndose satisfecha. Aunque estaba cansado, sentía que había obtenido una gran ganancia. Tarareando una melodía mientras se alejaba, poco después, una figura impresionante emergió del edificio principal del orfanato. Una muchacha de cabello plateado, etérea y de otro mundo, apareció en la vieja calle. Su presencia era como la de un hada que hubiera entrado por error en el mundo mortal, creando un contraste onírico con la realidad. Ella destacaba vívidamente, como si fuera el personaje principal dondequiera que iba. A pesar de que hoy estaba vestida casualmente, con un uniforme con una falda plisada a cuadros rojos, su cabello plateado cayendo en cascada como una cascada, atado en una trenza de princesa con un gran lazo negro en la parte posterior y una piedra preciosa violeta cerca de su falda que combinaba con el color de sus ojos, todavía se veía cautivadora. Sus medias negras le llegaban hasta las rodillas, combinadas con botas de cuero. Hermana Esfira. Los niños corrieron hacia ella, charlando animadamente. Parecía ser muy popular entre ellos. Sus hermosos ojos, llenos de un matiz de diversión, miraron a la figura que ya se había alejado. Una agudeza y profundidad leves, casi imperceptibles, brillaron en su mirada, pero luego todo volvió a la normalidad cuando se inclinó para mirar a los niños. ¿Te divertiste hace un momento? Estuvo bien. Ese hermano mayor era demasiado débil, así que no fue muy emocionante, respondió uno de los niños. ¿Ese hermano mayor viene a menudo a jugar contigo?, preguntó Esfira con una sonrisa sincera. Su expresión pura y cautivadora era suficiente para hacer que cualquiera, y más aún los niños, se abrieran a ella sin dudarlo. No, empezó a venir hace poco. Es torpe y su tono es bastante brusco, pero tiene mucha paciencia cuando juega con nosotros, dijo el niño haciendo pucheros. Veo. Señora Esfira, se acercó en ese momento el director del orfanato. La actitud del anciano hacia Esfira era de máximo respeto, y con buena razón. Esta impresionante niña de cabello plateado fue una importante benefactora del orfanato, sus contribuciones casi igualaron a las de la propia iglesia. Hermosa y de buen corazón, esta frase describe perfectamente a Esfira. El viejo director había tenido una vez algunos prejuicios contra los nobles, creyendo que todos ellos eran arrogantes y desdeñosos con los plebeyos. Pero ahora lo sabía mejor. No se podía generalizar, entre la nobleza, había personas como Winnie y Esfira, que rebosaban de buena voluntad hacia los demás, aunque la forma de expresarlo de la primera era un poco más torpe. Gracias por la molestia, director. Y gracias por preparar el té y los bocadillos, dijo a Esfira con cortesía y gracia. Por favor, no es nada. Sin su apoyo, no sé cómo habríamos superado este invierno, respondió el viejo director con una cálida sonrisa, mirando a los niños. Soy yo quien debería agradecerte. Es solo un pequeño gesto, dijo a Esfira con una sonrisa desdeñosa. Hasta que la diosa me conceda sus bendiciones, confío a estos niños, que han sido abandonados por el destino, a tu cuidado. Ese es mi deber, respondió el director. Después de charlar un rato con el director, Esfira abandonó el orfanato. Ella había estado en el orfanato tomando té mucho antes de que Winnie llegara, por lo que naturalmente había presenciado todo lo que sucedió después de que él apareció. No fue su comportamiento lo que la desconcertó, sino él. Estas acciones no deberían haber venido de esa persona. Esa persona, el demonio que, en su vida pasada, se había unido a los cultistas, causó una devastación generalizada y la llevó a su propia muerte. Al recordar lo que acababa de ver, era algo que él nunca hubiera hecho, ni en su vida pasada, ni en esta. ¿Pero qué sentido tenía realizar semejante acto? Esfira entrecerró los ojos. Necesitaba vigilar a ese sinvergüenza y averiguar qué tramaba. Y además, ella todavía tenía una cuenta que saldar con el de su vida pasada. Capítulo 15. Después de visitar el orfanato,
Winnie llegó a la iglesia y, como si completara una misión diaria en un juego móvil, se acercó a la estatua de la diosa para comenzar sus oraciones. Su llegada naturalmente atrajo la atención de algunas personas dentro de la iglesia, pero a Winnie no le importó en absoluto. No le importaba cómo lo miraban esas personas, ni qué pensaban ni qué decían. No me molestes mientras acumulo puntos de virtud. Después de 2 horas de esfuerzo diligente, Winnie obtuvo con éxito 2 puntos de virtud, elevando su total a 9. Muy bien, muy bien. Solo 21 puntos más y podrá despertar. Después de haber orado durante 2 horas, Winnie se sentía adolorida y rígida por haber permanecido en la misma posición durante tanto tiempo. Estiró sus hombros rígidos y miró el sol que colgaba sobre la ladera de la montaña. Era casi de noche. Después de haber disfrutado plenamente de su sesión de acumulación de virtudes, de repente recordó que había un duelo programado en 2 días. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en acumular virtud que podría haber sido un poco irrespetuoso con su oponente. Así, Winnie se dirigió a la tienda de colección Soul Art de la capital para elegir algunas habilidades de uso general. Su reputación en la capital era realmente algo. Incluso el comerciante, que estaba recostado en una mecedora leyendo un periódico, no pudo evitar sentarse derecho al verlo. El comerciante chasqueaba la lengua repetidamente y de vez en cuando le lanzaba miradas respetuosas, como si la presencia de Winnie hubiera traído un inmenso honor a la humilde tienda, haciendo que el comerciante se sintiera incómodo ante un huésped tan distinguido. ¿Por qué carajos está este tipo aquí de nuevo? El comerciante no tenía idea de qué pecado había cometido para merecer esto. Este tipo había visitado su tienda 2 días seguidos. Un hermoso día termina en el momento que veo a Winnie. ¿Qué le pasa a este niño malcriado? ¿Por qué de repente se interesa por las artes del alma? ¿No despreciaba siempre estas cosas? No, para ser precisos, solía evitarlo como la peste. El viejo Winnie creía que lo ocultaba bien, pero en realidad todos podían ver la inseguridad en su corazón. ¿Podría ser por la princesa Mirexia? Aparte de ella, al tendero no se le ocurría ninguna otra razón para el repentino interés de Winnie. Era simplemente desconcertante. En fin, haré como si no lo hubiera visto. Volviendo a leer el periódico. Tendero, ¿dónde puedo encontrar habilidades de uso general para el arte del alma de tipo armadura? ¿Podría indicarme dónde está? Allá, señaló instintivamente el comerciante, y de inmediato se dio cuenta de quien le había preguntado y le dirigió a Winnie una mirada extraña. Gracias. Winnie se dio la vuelta y saludó, dirigiéndose hacia donde le había indicado el tendero. Si solo estás aquí por curiosidad, te recomiendo que eches un vistazo a las habilidades de propósito general para las artes del alma de tipo mago. Hay una gran variedad. Las artes del alma de tipo armadura ya son un nicho, con pocos usuarios, así que tampoco hay muchas habilidades para ellas, dijo el tendero, mirando a Winnie. Estaba claro que, a los ojos del comerciante, Winnie solo estaba allí para satisfacer un capricho pasajero. Un tipo que ni siquiera puede absorber las artes del alma viene a una tienda de colección de artes del alma. ¿No es eso como si una persona sorda asistiera a un concierto? ¿Para qué otra cosa podría estar allí sino para satisfacer un interés fugaz? Winnie no respondió y fue directamente a la vitrina de habilidades de tipo armadura. Como había dicho el comerciante, en comparación con las otras habilidades que llenaban varios gabinetes, las habilidades de tipo armadura eran lamentablemente pocas. Incluso estaban almacenados en el armario de madera más barato, lo que resaltaba cuán impopular era este tipo de arte del alma. Las habilidades de tipo armadura eran de hecho muy impopulares, especialmente entre los talentosos. A sus ojos, solo aquellos con poca aptitud mágica recurrirían a habilidades de tipo armadura como último recurso. Se supone que las habilidades están relacionadas con la magia, ¿verdad? Si no están estrechamente ligadas a la magia,
¿pueden siquiera llamarse habilidades? Además, Camellia era una tierra dominada por magos. Ser un mago no se trataba solo de ser élite, era como ser la élite de la élite. En Camellia, incluso los equipos encantados y las pociones alquímicas más poderosos no podían proporcionar resistencia mágica general. En el mejor de los casos, podrían ofrecer resistencia a un solo atributo mágico. Después de todo, la magia era solo un término general para los elementos, y su complejidad interna era inmensa. Las diferencias entre las distintas magias elementales eran incluso mayores que la diferencia entre los ataques físicos y mágicos, lo que hacía imposible categorizarlos como un solo tipo. Defenderse de ataques físicos como cortes y puñaladas de espadas y lanzas es relativamente fácil, solo una buena armadura será suficiente. Sin embargo, ignorar por completo los ataques mágicos sin sufrir un rasguño es casi imposible. Incluso las mejores pociones alquímicas y objetos encantados solo pueden absorber una parte de una única magia elemental. Incluso si invirtieras todos tus recursos en maximizar la resistencia a un elemento, aún así no saldrías completamente ileso. Y con tantos tipos de elementos mágicos, incluso si maximizaras la resistencia al fuego, seguirías siendo vulnerable al viento, la tierra y otros ataques elementales. Es mucho esfuerzo para poca recompensa y la eficacia protectora es escasa. Es por esto que los magos proliferan no solo en Camellia sino también en todo Terraria, ubicándose en la cima del poder. Después de todo, una espada o una lanza pueden dejarte un agujero, pero la magia puede reducirte a cenizas. Además, la mayoría de los ataques mágicos son de área de efecto y dañan a grandes grupos a la vez, mientras que una espada o una lanza solo pueden herir a una o unas pocas personas a la vez. La diferencia en poder destructivo es clara. Sin embargo, hay una excepción. Winnie recordó que en la historia del juego, solo una raza poseía resistencia mágica general, los Ángeles Benditos. Pero la familia Barelis, que era descendiente de los Ángeles Benditos, hacía tiempo que había caído en decadencia, por lo que esta resistencia mágica nunca se reflejó en el juego. Aunque el hecho de que las habilidades de tipo armadura todavía existían y eran elegidas por algunos significaba que no habían sido completamente eliminadas por la historia. También era innegable que las habilidades de tipo armadura se quedaban cortas en comparación con la mayoría de las otras habilidades en el juego tardío. Piénsalo, ¿qué genio desperdiciaría su talento en absorber una habilidad de tipo armadura? La mayoría elegiría habilidades de tipo mago. Cuanto más talentosos eran los individuos que elegían habilidades de tipo mago, más artes y habilidades del alma se desarrollaban para ellos. Por el contrario, las artes del alma de tipo armadura fueron elegidas por pocos y en su mayoría por aquellos con un talento mediocre que no tenían otras opciones. Como nadie innovaba, naturalmente desaparecieron de la vista del público. La colección de habilidades del archivo ya estaba incompleta y, dado lo específicas que eran las habilidades de tipo armadura, la selección era aún más escasa. Entre ellos, solo un puñado fueron realmente útiles. Afortunadamente, las descripciones de cada técnica daban una idea aproximada de sus efectos, por lo que Winnie no estaba completamente a oscuras y se vio obligada a elegir basándose únicamente en los nombres. Pero después de revisarlas, la mayoría de las habilidades de tipo armadura parecían inútiles a primera vista, y más aún tras una inspección más cercana. Revisarlos era como buscar oro en un montón de basura. Después de mucha deliberación, Winnie se decidió por una habilidad llamada armadura ligera. Sin embargo, cuando vio el precio, inmediatamente sintió una punzada de preocupación. No tenía suficiente dinero. Tonterías. Winnie se dio una palmada en la frente. Había estado tan ocupado haciendo buenas obras y acumulando puntos de virtud que se había olvidado de que también estaba en la ruina. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ganar dinero? Después de pensarlo un poco, la única solución que se le ocurrió a Winnie fue realizar misiones en el gremio de aventureros para ganar algo de dinero.
pero no era broma. Dada su reputación, encontrar un equipo al que unirse era imposible, la gente lo evitaría como a la peste. ¿Cómo podría un novato que acaba de obtener un arte del alma completar una misión del gremio de aventureros solo? Incluso lo más simple sería imposible, ¿verdad? Por un momento, incluso la ingeniosa Winnie se quedó perdida. No, siempre hay una manera. Si hay una misión que solo mi arte del alma puede manejar. Espera, lo tengo. Capítulo 16. La aldea de Berek está ubicada en el extremo sureste de la capital del reino Camella. Debido a la densa jungla y a las numerosas colinas cercanas, se ha convertido en un caldo de cultivo para bandidos y ladrones. Como resultado, el gremio de aventureros en la aldea a menudo recibe tareas relacionadas, como misiones de escolta o misiones de supresión de bandidos. La jungla de Berek es un lugar bastante mágico, muy parecido a un generador de monstruos en un juego. Nunca se sabe cuántos grupos de bandidos se esconden en esta vasta jungla ni cuán grandes han crecido sus números. Según los registros, los bandidos que una vez se volvieron demasiado arrogantes eventualmente llegaron a tener más de 100 miembros, cometiendo innumerables atrocidades y causando estragos en la zona. Su excesiva arrogancia finalmente llamó la atención del rey, quien envió a los caballeros dragón irritados para entregar un paquete de limpieza. Después de esa purga, la aldea de Berek disfrutó de un largo periodo de paz. Sin embargo, como dice el refrán, la jungla de Berek es como un generador de monstruos. Los caballeros, que son expertos en el combate frontal contra grandes ejércitos, no están especializados en eliminar bandidos. Muchas áreas de la jungla no fueron registradas exhaustivamente, lo que provocó que muchos bandidos escaparan y que el problema alrededor de la aldea Berek no se resolviera por completo. De hecho, como los bandidos fueron sometidos, surgió una especie invasora, los duendes. Ahora bien, no es ningún secreto que hay nidos de duendes cerca de la aldea Berek. Sin embargo, estos goblins son incluso más astutos que los bandidos del pasado y construyen sus nidos en lugares fácilmente defendibles. Los aventureros jóvenes no pueden entrar, mientras que los aventureros intermedios encuentran las tareas problemáticas y las recompensas insuficientes. Además, los goblins representan un riesgo incluso para los equipos, lo que hace que los aventureros se muestren reacios a emprender estas misiones. Como resultado, el problema de los duendes ha quedado sin resolver. Además, nadie puede decir con seguridad cuántos nidos de duendes más han aparecido en el generador de monstruos. El gremio de aventureros de la aldea Berek, marcado por 2 espadas cruzadas, es el hogar de muchos aventureros, la mayoría de los cuales son aventureros jóvenes. Después de todo, cualquier aventurero con un poco de habilidad no vendría a este pequeño pueblo en busca de trabajo. Pero hoy llegó una persona inusual. La muchacha en el mostrador del gremio se estaba quedando dormida cuando unos pasos pesados, acompañados por el tintineo de las armaduras, la despertaron de su somnolencia. Los demás aventureros también dirigieron su atención hacia la entrada, todos atraídos por la figura que acababa de entrar. La armadura de escamas plateadas brillaba intensamente bajo la luz del sol, su grueso revestimiento dejaba claro lo pesada que era con cada paso que daba la figura. El casco de cota de malla metálica cerrado con borlas solo permitía vislumbrar una mirada tranquila y firme desde el interior de la visera oscura. Estaba en silencio, pero exudaba un aura de intención asesina. El recién llegado colocó una mano sobre el sable que llevaba en la cintura y caminó en silencio hacia el mostrador. En el momento en que entró al gremio de aventureros, la habitación, que antes era algo ruidosa, quedó completamente en silencio. La razón era simple, la deslumbrante armadura de escamas plateadas era demasiado impresionante. Cualquiera que lo llevara parecía un maestro oculto que llegaba a dominar la escena. Lo que no sabían es que este maestro estaba visitando el gremio de aventureros por primera vez. Al ver que todos dejaban de charlar, de dormitar y de jugar al ajedrez para mirarlo, se sintió un poco nervioso. ¿Por qué me miran? Sigan charlando,
Sigan bailando. Hagan como si no estuviera aquí, ¿vale? Tratando de ignorar las miradas, Winnie, vestido con su fortaleza de armadura, colocó una mano en la empuñadura de su espada y caminó hacia el tablero de misiones, donde reflexionó por un momento. ¿Por qué sigues mirándome? ¿Qué tengo en la cara? ¿Flores? Después de lo que pareció un momento de contemplación, arrancó la hoja de la misión del centro del tablero y caminó hacia el mostrador. Aceptaré esta misión, dijo Winnie en voz baja, manteniendo sus palabras breves. Ah, sí, ¿solo tú? La chica del mostrador salió rápidamente de su estupor y empezó a registrar la misión. Sí. Está bien, por favor muéstrame la identificación de tu gremio de aventureros. ¿Puedo registrarme en el acto?, preguntó Winnie tras un momento de silencio. La chica del mostrador se quedó atónita, mirando de arriba abajo a la figura con armadura plateada. ¿De ninguna manera? El ID del gremio de aventureros es universal y se puede usar en cualquier gremio. ¿Un pez gordo como este no se ha registrado antes para obtener una ID de gremio de aventureros? No solo la chica del mostrador se sorprendió, sino que los otros aventureros en la sala también quedaron desconcertados. Sin embargo, rápidamente se tranquilizaron mentalmente. ¿Podría ser que tuvieron la suerte de presenciar el surgimiento de un maestro oculto hoy? ¿Qué? ¿No está permitido? No, no, claro que sí. Por favor, dime tu nombre. Winnie. Winnie solo dio su nombre, no su apellido. Si hubiera revelado su nombre completo, las cosas se habrían complicado. Winnie. La chica del mostrador inclinó la cabeza, mirando a Winnie confundida. ¿Por qué suena como nombre de niña? No, es Winnie. Ah, lo siento. Escuché mal. La chica se disculpó rápidamente, sintiendo que el nombre le sonaba, pero sin darle demasiada importancia. Ella entró en la habitación detrás de ella y pronto regresó, entregándole a Winnie su identificación y las reglas del gremio de aventureros. Winnie tomó la identificación y la miró. Era de cobre, simbolizando el rango más bajo de aventurero, con su nombre grabado. Gracias, dijo Winnie, tomando la hoja de la misión y las reglas, colgando la identificación alrededor de su cuello y dándose la vuelta para irse. Después de que Winnie se fue, el gremio de aventureros comenzó a murmullar de conversaciones. Oye, ¿viste eso? La armadura de ese tipo es genial. Me pregunto cuánto costó. Es genial. Uf, ¿cuántos años tendría que ahorrar para poder permitirme algo así? Genial. ¿Qué sentido tiene? Esa armadura pesada está anticuada. Con un par de habilidades mágicas, se acabó. Oye, ¿viste qué misión tomó? Creo que lo vi. Era una misión de exterminio de duendes. ¿Duendes? Vamos, eso está muy por debajo de alguien como él. No lo entiendes. Ese tipo no parece ser común y corriente. Quizás solo quiera empezar con algo sencillo para familiarizarse. Además, ya sabes lo problemáticos que pueden ser los goblins, incluso si son débiles en combate. Exactamente. Esos feroces goblins lo tendrán difícil para enfrentarse a alguien con armadura completa. Ni siquiera saben usar magia. Así es, como dijo el hombre corpulento de cara cicatrizada del gremio de aventureros, Winnie aceptó esta misión precisamente porque era adecuada para sus habilidades, explotando el hecho de que los goblins no usan magia. Esto es de lo que Armor Fortress es capaz. Después de decidir ganar algo de dinero primero, Winnie tuvo que renunciar a comprar habilidades. En lugar de eso, planeó visitar la tienda de armas al día siguiente para comprar un arma adecuada antes de dirigirse al gremio de aventureros de la aldea. Eligió un sable, el que ahora colgaba de su cintura, que vació por completo su billetera. Este movimiento fue una apuesta desesperada,
ganar o morir en el intento. Siguiendo el camino indicado en la hoja de misión, Winnie abandonó el pueblo y se aventuró en la densa y sombría jungla. Capítulo 17. Como había salido temprano esa mañana, Winnie no tuvo tiempo de completar sus tareas diarias y ahora sentía como si las hormigas estuvieran arrastrándose por todo su cuerpo. Caminando por el bosque de montaña, su armadura de escamas plateadas y sus sombreras de bronce brillaban intensamente, reflejando una luz deslumbrante. Winnie apretó el sable en su cintura, como si esto pudiera darle una mayor sensación de seguridad. El nerviosismo era inevitable. Después de todo, en ambas vidas, esta era la primera vez que agarraba un arma y se involucraba en una feroz batalla con monstruos que solo existían en la fantasía. Además, basándose en la información que había reunido, los goblins de este mundo hacían honor a su notoria reputación, asesinaban, incendiaban, saqueaban y secuestraban mujeres, lo hacían todo. Eran verdaderamente el epítome del mal, superando ampliamente sus propias habilidades como pícaro en términos de profesionalismo y competencia. En cuanto al destino de las mujeres humanas secuestradas. Bueno, no hace falta decirlo. El que sabe, sabe. De hecho, según muchas leyendas no verificadas, incluso habían secuestrado princesas elfas y santidades humanas. Winnie estaba agradecida de no ser una mujer. De lo contrario, si esos goblins captaran su olor, podrían obtener una mejora. El denso bosque bloqueaba el cielo y Winnie comenzó a comprender por qué el cuerpo de caballeros no había logrado erradicar por completo a los bandidos en el bosque de Berek. Dada la exuberancia de esta jungla, encontrar refugio era fácil, pero avistar algo más allá de 5 metros era casi imposible. Los caballeros no estaban familiarizados con la guerra en la jungla ni con el terreno, mientras que los bandidos locales conocían el bosque como la palma de sus manos. Se abrieron paso por la jungla con facilidad, aprovechando las innumerables coberturas naturales para evadir las búsquedas de los caballeros. Era un santuario natural perfecto. No es de extrañar que los jugadores se refirieran en broma a Berek Village como una jaula de molienda. Esta barrera natural era ideal para albergar todo tipo de suciedad, y todo tipo de monstruos podían arrastrarse por ella. Pensándolo de esta manera, no era sorprendente que los goblins hubieran hecho su hogar aquí. Una brisa refrescante que traía olor a tierra de repente trajo consigo un toque de sangre. Winnie recogió sus pensamientos y miró hacia arriba. Él había llegado. Frente a él, una exuberante cortina de enredaderas cubría una cueva de piedra cubierta de musgo. Si uno no mira con atención, sería fácil confundirlo con una simple roca grande. Back, back. Se escuchó un grito agudo, seguido del sonido de pasos apresurados que se adentraban en la cueva. Winnie sabía que los centinelas duendes lo habían visto. Ya se habían retirado a su nido para informar a sus parientes que un intruso humano había llegado. Probablemente también habían informado de su número y equipo. Los goblins no eran buenos para nada excepto para intimidar a los débiles y temer a los fuertes. La falta de acción inmediata se debió a que no estaban seguros de si realmente estaba solo. Una vez que sus exploradores confirmaran que estaba solo, la horda de goblins, incapaces de contenerse por más tiempo, probablemente saldría en masa. Como era de esperar, después de un breve silencio, la cueva estalló con una serie de extraños chillidos. En un instante, el área encima y alrededor de la cueva se llenó de duendes verdes, con sus ojos amarillos brillando. Su vestimenta era variada, claramente confeccionada a partir de la ropa de desafortunados aventureros. Sus armas eran igualmente diversas, algunos llevaban arcos cortos, otros hondas, cuchillos arrojadizos o simplemente recogían piedras afiladas del suelo. Aunque estas armas pueden no parecer impresionantes, aún podrían representar una amenaza importante para los aventureros. Recibir un golpe de piedra en la cara o en un punto vital podría perjudicar gravemente la capacidad de moverse. Después de todo, esto era la realidad, no un juego.
Ser golpeado por una roca afilada no solo significaba perder un poco de salud o romper tu defensa, podía ser algo mucho más serio. Los duendes agitaron sus armas y le gritaron a Winnie en su idioma incomprensible, "Back, back". No se pudo entender ni una sola palabra del habla humana, por lo que Winnie no entendió nada. Sin embargo, notó muchos detalles sobre los duendes. Por ejemplo, no eran monstruos completamente sin pelo, tenían poros. Sus pequeños ojos amarillos carecían de pupilas y emitían un hedor similar al de los jabalíes. De cerca, Winnie quería pellizcarse la nariz, pero no podía alcanzarlo en ese momento. Los duendes probablemente no conocían el concepto de baño. ¿Estaban tratando de asfixiarlo con su hedor? Winnie notó que los duendes de ambos lados intentaban flanquearlo, cortándole la retirada. Pero no importaba. De todos modos, no tenía intención de retirarse. Los que debían estar huyendo no eran él, sino estos duendes. Back, back. Los goblins contemplaron la reluciente armadura de escamas plateadas que Winnie llevaba bajo la luz del sol, con los ojos brillando de codicia, como si acabaran de descubrir un tesoro. El duende que iba al frente, agitando caóticamente en el aire una pequeña bandera de origen desconocido, emitió una serie de gritos estridentes. Los duendes detrás de él, como si estuvieran cargados de adrenalina, levantaron sus arcos y ondas, arrojando piedras y lanzando cuchillos a Winnie. En resumen, desataron todos los ataques a distancia que pudieron reunir. ¡Zas! ¡Zas! Las flechas robadas y los cuchillos arrojadizos ni siquiera pudieron perforar la armadura escamada, rebotando sin esfuerzo. En cuanto a las piedras y los perdigones de la onda, simplemente chocaron contra la gruesa armadura revestida de acero y su fuerza se disipó por completo. El hombre vestido de hierro permaneció inmóvil, como si ni siquiera hubiera sentido sus ataques. Back, back. Los goblins estaban atónitos. ¿Listo? Winnie estiró los hombros, que se habían vuelto rígidos bajo el peso de la armadura, y sacó su sable. Los goblins, que todavía se negaban obstinadamente a rendirse, continuaron con sus inútiles intentos. Una lluvia de piedras y flechas cayó sobre el hombre de hierro, pero éste ni siquiera se inmutó, y mucho menos dio un paso. Al ver al hombre con armadura de hierro cargando hacia ellos, los goblins entraron en pánico, abriéndose paso a empujones hacia el interior de la cueva, pisoteando a los de su propia especie en su prisa. Aquellos que fueron derribados por sus compañeros no regresaron a la cueva a tiempo. Cuando volvieron a mirar hacia arriba, una sombra enorme se cernía sobre ellos. ¿Ya te divertiste suficiente? Con un rápido golpe de espada, Winnie decapitó a un duende que no había regresado a la cueva. Mientras observaba a los goblins dispersos ponerse de pie y huir, a Winnie le resultó difícil perseguirlos. Aunque la armadura encantada redujo el peso de la placa, no la eliminó por completo. Todavía tenía que soportar el peso de la pesada armadura. No podía permitirse el lujo de agotar su resistencia demasiado pronto. Mirando de reojo al duende sin vida a sus pies, Winnie avanzó con pasos pesados, dirigiéndose hacia la cueva. Dentro de la caverna, la luz parpadeante del fuego se reflejaba en la armadura de escamas plateadas. El sonido de pasos, acompañado por el tintineo de placas de metal, llenó el aire mientras el hombre vestido de hierro avanzaba con una presencia abrumadora. Back, back. Los goblins cambiaron a armas cuerpo a cuerpo, espadas cortas robadas y cuchillas, pero al ver acercarse al hombre de hierro, solo se atrevieron a aullar, ninguno lo suficientemente valiente como para dar un paso al frente. Al ver esto, Winnie sonrió y hizo un gesto provocativo hacia los duendes, curvando su dedo en un movimiento de vengan aquí. Dos duendes, enfurecidos por la burla, cargaron hacia adelante, cada uno atacando a Winnie desde cada lado. Clank. Clank. Se oyeron dos débiles tintineos metálicos. Winnie miró su abdomen, las placas de armadura ni siquiera habían sido rayadas. Con movimientos rápidos,
Agarró la cabeza de un duende con su mano izquierda, tirándola al suelo y aplastándole el cráneo bajo la pesada bota de acero. Al mismo tiempo, blandió su sable, cortando la garganta del otro goblin, que todavía estaba congelado por la sorpresa. Capítulo 18. Nombre de Soul Art cambiado a Soul Armament. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los goblins estaban en alerta máxima, retirándose paso a paso. Después de que sus ataques fueron repelidos repetidamente, tardíamente se dieron cuenta de que, comparado con el equipo del humano, lo que tenían en sus manos no era más que un montón de basura. Incapaz siquiera de atravesar sus defensas. Los goblins nunca se habían encontrado con un oponente tan problemático. No es que fuera particularmente fuerte, de hecho, los goblins podían sentir vagamente que este hombre vestido de hierro era bastante torpe con sus armas. Con una forma monótona de atacar y sin conocimiento de habilidades o técnicas con el sable. Pero a pesar de esto, su armadura por sí sola los dejaba indefensos. Era como una fortaleza en movimiento, imparable. Un grupo de sucias ratas de alcantarilla, acostumbradas a intimidar a los débiles, eso es todo para lo que sirven, se burló Winnie mientras sostenía su sable. Entró lentamente en la cueva, en parte para conservar sus fuerzas y en parte porque caminar de esa manera aumentaba la intimidación. Dada esta oportunidad, ¿por qué no hacer un espectáculo? En su primera misión como aventurero, Winnie pensó que había sido lo suficientemente cauteloso. Sin embargo, su falta de experiencia hizo que no se diera cuenta de las miradas furtivas que intercambiaban estos astutos duendes. Los goblins carecían de la capacidad de crear o aprender magia, y dependían únicamente de las armas que habían reunido para luchar. Este hecho limitó el pensamiento de Winnie, llevándolo a creer que las malas armas de los duendes no representaban ninguna amenaza, convirtiéndolos en nada más que blancos fáciles. Al final resultó que la astucia de los duendes superó con creces sus expectativas. Al darse cuenta de que sus armas no podían penetrar su armadura, los goblins comenzaron a retirarse, pero no sin rumbo fijo. Se retiraron con un propósito, fingiendo miedo para atraer a sus presas paso a paso hacia una trampa. Clic. Winnie dio un paso. Anteriormente había estado pisando terreno sólido, pero esta vez sintió como si hubiera pisado una piedra irregular. Una sensación de peligro surgió instintivamente en su interior. Inmediatamente después, vio un enorme tronco de madera que se balanceaba desde arriba y apuntaba directamente hacia él. El corazón de Winnie se aceleró con alarma. Si bien su armadura podía protegerlo de cortes y puñaladas, no podía absorber por completo el impacto de una poderosa fuerza externa, que aún así lo afectaría. Quería esquivarlo, pero su físico débil y sus reflejos lentos lo hacían imposible. En el momento crítico, apretó los dientes y cruzó los brazos frente al pecho para bloquear el impacto del tronco. ¡Pum! Con un ruido sordo, el hombre acorazado cayó al suelo. Al ver esto, los goblins revelaron su naturaleza feroz. Anteriormente, nadie se había atrevido a acercarse, pero ahora, con su presa sobre su espalda, se lanzaron hacia adelante para asestar los golpes finales. A Winnie le dolía el pecho por el impacto del tronco, la sangre le corría a borbotones y sentía como si fuera a vomitar por el dolor. Pero sabía que tenía que aguantar y levantarse inmediatamente. Mientras intentaba levantarse con una mano, varios goblins se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron. Aunque los duendes no eran pesados, la fuerza de Winnie era limitada. Con varios de ellos apilados encima, se vio obligado a volver al suelo. Los duendes aullaron de emoción, levantando sus armas para apuñalar y cortar a Winnie en el suelo. Sin embargo, el resultado fue el mismo, incluso inmovilizados, sus armas no pudieron atravesar su armadura. Al ver esto, los duendes intentaron despojar a Winnie de su armadura. Con la ayuda de sus compañeros, tiraron de los protectores de sus brazos y de la placa del pecho, intentando crear huecos para asestar golpes mortales.
Sin embargo, por más fuerte que tiraran, la armadura de Winnie permanecía firmemente en su lugar. Back, back. Los goblins gritaban y chillaban, aunque no estaba claro qué querían expresar. Aprovechando la confusión momentánea, Winnie aprovechó la oportunidad. Rodó por el suelo, apartando de un manotazo a los 3 goblins que se aferraban a su protector de brazo. ¡Qué lástima, asquerosa alimaña! Esto no es solo una armadura, es armamento del alma, dijo Winnie mientras se ponía de pie, ajustando su respiración agitada. Realizar estos movimientos mientras estaba vestido con armadura casi había agotado su resistencia, y su sable no estaba por ningún lado. Los goblins parecían decididos a inmovilizarlo nuevamente y se abalanzaron sobre él. Winnie agarró la muñeca de un duende, le arrebató el cuchillo corto de la mano y lo clavó en el pecho de otro duende. Luego arrojó al duende, ahora desarmado, hacia los demás, haciéndolos caer al suelo. Aprovechando el momento, Winnie recuperó su sable, decapitando a un duende con un solo golpe y aplastando la cara de otro con el puño. La sangre de duende salpicó la reluciente armadura de escamas de pez, iluminada misteriosamente por la luz del fuego de la cueva. El hombre vestido de hierro se apoyaba en su sable ensangrentado, con la mirada ligeramente levantada. Al ver esto, los goblins retrocedieron a toda prisa, desesperados por retirarse más profundamente en la cueva. Pero antes de que pudieran llegar lejos, 2 duendes fueron atrapados y arrojados al suelo. Dije que podían correr, dijo el hombre vestido de hierro, elevándose sobre ellos mientras levantaba su sable manchado de sangre. Back, back. Los goblins restantes ignoraron por completo a sus parientes y huyeron para salvar sus vidas. En su pánico, incluso derribaron a sus propios compañeros para frenar el avance del aterrador hombre vestido de hierro. Estos goblins, que aún tenían fuerzas para luchar, fueron víctimas de la traición de sus aliados. Gracias a su ayuda, no pudieron levantarse a tiempo y fueron rápidamente abatidos por Winnie. Winnie ahora estaba completamente consumida por la sed de sangre. Curiosamente, su cuerpo, antes exhausto, ahora se sentía vigorizado. Como si fuera impulsado por alguna fuerza externa, se movió a través de la oscura caverna, masacrando a cada goblin que se encontraba en su camino. Cuando acorraló a los goblins en un callejón sin salida, le lanzaron todas las armas a distancia que tenían. Llovieron piedras y flechas que chocaban contra la armadura de escamas ensangrentadas como la lluvia contra el vidrio, solo para ser desviadas sin esfuerzo. Winnie estiró sus extremidades y soltó una risa fría hacia los desesperados duendes. A esos bastardos probablemente no les quedaban más trampas, y ahora estaba vigilante, cuidadoso de no pisar nada sospechoso en la cueva infestada de duendes. Tranquila, tranquila. Te voy a plantear un acertijo. Si aciertas, te dejo ir, dijo Winnie, acercándose con una sonrisa maliciosa. En ese momento, pareció recordar la personalidad de su personaje original. ¿Qué tiene 2 piernas pero no puede moverse? Los duendes intercambiaron miradas confusas. Antes de que pudieran responder, Winnie reveló la respuesta, levantando su sable y sonriéndoles. No hace falta adivinar, todos ustedes en un instante. Con esto, Winnie cargó hacia adelante. Aunque la armadura lo ralentizaba, para los goblins, la visión de un hombre invencible, completamente blindado y revestido de hierro, cargándolos era como presenciar a la parca en persona. En esta situación, tal vez algunos duendes podrían haber intentado retener a Winnie mientras el resto escapaba. Después de todo, Winnie estaba solo y su resistencia era limitada. No podía bloquear la salida y perseguirlos a todos simultáneamente. Pero los goblins eran goblins. La vida de sus parientes no significaba nada para ellos. En este momento crítico, nadie estaba dispuesto a dar un paso adelante y correr el riesgo. Preferirían creer que sus malas armas podrían penetrar milagrosamente su armadura antes que arriesgar sus vidas. Capítulo 19. No te pongas nervioso,
Soy una buena persona, de buen corazón, no soporto verte sufrir. Con eso, Winnie se ocupó rápidamente del duende que había acorralado. Después de acabar con el último duende, la cueva quedó en silencio, llenándose de un abrumador olor a sangre. ¡Clang! El sable que tenía en la mano cayó al suelo. Winnie miró hacia atrás, a la guarida de los duendes, ahora un río de sangre, y apenas podía creer que él hubiera hecho todo eso. De repente, toda su fuerza lo abandonó y se desplomó al suelo. La adrenalina había desaparecido y una fuerte sensación de fatiga lo invadió instantáneamente, envolviendo su conciencia. Sintió como si su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse, cada parte de él gritaba de agonía. Un esfuerzo tan intenso era demasiado para que su frágil cuerpo lo pudiera soportar. El peso de la armadura, que antes había sido soportable, ahora se sentía como una montaña presionando sus hombros, haciéndole imposible moverse. Aún así, no se quitó la armadura de inmediato. En lugar de eso, permaneció allí tendido un rato, asegurándose de que no hubiera ningún duende oculto esperando para tenderle una emboscada, antes de disipar finalmente la magia de la armadura. ¡Uf! El chico yacía en el suelo, respirando con dificultad, completamente agotado de energía por la batalla anterior. Se sentía como un pez fuera del agua, sin aliento. Winnie yacía tendido sobre su espalda, sintiendo como si incluso el más leve movimiento pudiera hacer que su cuerpo, gravemente subentrenado, se derrumbara. Después de un largo rato, después de recuperar el aliento, se levantó y caminó hacia donde los goblins habían acumulado su botín y suministros. Bajó la extraña máscara con colmillos que colgaba de un cofre. Esta máscara era un símbolo de la raza de los duendes. Por alguna razón, después de que se establecía cada guarida de goblins, estos usaban materiales robados para armar una máscara de aspecto tan extraño. Así, se convirtió en una señal de haber erradicado una guarida de duendes. Este ya era suyo. Además, todo el botín que los goblins habían robado en esta guarida también le pertenecía. Dirigiendo su mirada hacia el cofre de madera que se encontraba debajo de la máscara, este cofre probablemente contenía los objetos más valiosos que los goblins habían robado. Aparte de su recompensa, este bono inesperado e incierto fue la parte más emocionante. No hay nada más emocionante que saquear, disfrutar de las recompensas del trabajo duro y la sorpresa de lo desconocido, como abrir un cofre del tesoro en un juego de aventuras, nunca sabes lo que puedes encontrar dentro. Usando una llave que había robado del líder goblin, abrió el cofre. Dentro había montones de objetos de valor, junto con algunas baratijas y armas. Tomó todos los objetos más portátiles y los examinó uno por uno. Winnie aún recordaba un poco sobre cómo comprobar si una baratija estaba encantada. Bajo la luz del fuego, estas baratijas estaban opacas y no mostraban signos de flujo mágico. Está claro que ninguno de ellos estaba encantado. Winnie no se sorprendió. Los objetos encantados eran bastante raros, algo que los aventureros comunes no podían poseer, ni siquiera los artefactos encantados de menor nivel. Sacudió la cabeza y suspiró levemente, pensando que tal vez había tropezado con algún tesoro, pero todo era basura. Los empacó, tal vez podrían venderse por algunas monedas. Mientras Winnie dejaba un colgante de cristal, de repente notó algo y lo levantó de nuevo, sosteniéndolo cerca de la luz del fuego para verlo mejor. Bajo la luz del fuego, aparte del resplandor reflejado, no había ningún color brillante. ¿Se equivocó? Se acercó al fuego, observándolo atentamente durante un rato, y de repente vislumbró un tono brillante. ¿Qué es esto? Winnie se sorprendió. No estaba seguro de si el colgante estaba encantado, pero se le ocurrió una buena manera de averiguarlo. ¿En qué estaba pensando? Casi se había olvidado del sistema, su herramienta para hacer trampa. Inmediatamente abrió el panel de la virtud para inspeccionar el colgante. Colgante de cristal encantado de baja resistencia al fuego.
Efecto de encantamiento, proporciona 2 puntos de resistencia al fuego. Descripción, un colgante de vidrio bastante común, encantado con resistencia al fuego. Debido a la habilidad inicial del encantador, la calidad es bastante baja y su efecto es mínimo. Espera, ¿realmente es un colgante encantado? ¿Y proporciona resistencia elemental? En cuanto a lo baja que era la calidad, a Winnie no le importó. Encontrar una baratija encantada en la guarida de un duende fue como encontrar oro en un montón de estiércol. ¿A quién le importa la calidad? Decidió vender las demás baratijas no encantadas, pero esta, ni hablar. El fuego era uno de los elementos más populares y la magia del fuego era increíblemente común. Aunque la resistencia al fuego que ofrecía este colgante apenas merecía la pena mencionar, tenerlo era mejor que nada. ¿Quién sabe? Quizás te sea útil más adelante. Honestamente, estos goblins, a pesar de su fea apariencia, eran bastante considerados. Sabiendo que los aventureros podrían tener problemas para llevar su botín, incluso prepararon una bolsa para ello. Winnie metió en la bolsa las monedas y baratijas que había robado. El cofre de madera ahora solo contenía una pila de armas y equipo. Para ser precisos, era un montón de chatarra. Después de hurgar en él, descubrió que la calidad era solo un poco mejor que la que habían estado usando los goblins, no por mucho. Los objetos de valor habían sido acumulados y conservados intactos incluso hasta la muerte. Las armas no eran como baratijas, eran pesadas y difíciles de llevar. Winnie no planeaba llevárselas como botín. No podría llevarlos y, además, probablemente solo alcanzarían el precio de la chatarra. Mientras Winnie sacaba las armas del cofre, el sonido metálico de metal contra metal llenó el aire. De repente, sus ojos se iluminaron. Una masa con brida plateada, que yacía pesadamente en el suelo, llamó su atención. Esta masa con brida plateada, brillando bajo la luz del fuego, emitía una vibración completamente diferente en comparación con el resto de la chatarra. Entonces abrió el panel para inspeccionarlo. Masa con bridas de mitril, inflige el doble de daño a vampiros, hombres lobo y no muertos. Grado, refinado. Encantamiento, ninguno. Espera, ¿está hecho de mitril? Santo cielo, había encontrado oro. El mitril era un material de forja de primer nivel. Olvídate de cuánto mitril se necesitó para forjar esta masa, solo una pequeña pieza de mitril sin refinar en el mercado costaría más de lo que podría pagar, incluso si se vendiera. Se preguntó qué alma caritativa había perdido esto. Bueno, no os preocupéis, los había vengado y ahora les quitaría su arma. Genial. El codicioso Winnie extendió la mano para recoger la masa pero pasó por alto un problema importante. Agarró la masa con una mano y se detuvo por un largo momento. Entonces, usando ambas manos y con el rostro enrojecido por el esfuerzo, apenas logró levantar la masa de mitril unos centímetros del suelo. ¡Auf! Con un gruñido, la masa cayó pesadamente al suelo, levantando una nube de polvo. ¡Qué pesado! Winnie se frotó las manos, haciendo una mueca. Bueno, definitivamente era mitril genuino. Pero con ese peso no había manera de poder llevarlo a cabo. Winnie se quedó mirando la masa plateada que yacía en el suelo, dudando. No, tuvo que llevárselo. ¿Y si alguien más lo encontraba después? ¿No serían en vano todos sus esfuerzos? Y sería una gran pérdida. ¿Había algo que pudiera utilizar para ayudar a transportarlo? Winnie miró a su alrededor y vio una mochila que había sido arrojada fuera del cofre. Capítulo 20. Resurrección con dignidad. Tras un día ajetreado, el joven maestro regresó a casa, recostado en su cama, recordando los logros del día. Por la mañana, erradicó un nido de duendes, ganando recompensas y botín, y ganando una suma decente de dinero. De regreso a la capital de Camella,
Winnie continuó completando sus tareas diarias, 3 puntos de virtud en el orfanato y 2 puntos de virtud en oraciones, lo que suma un total de 5 puntos. Vale la pena mencionar que después de limpiar el nido de duendes, Winnie se sorprendió al descubrir que su virtud había aumentado en unos increíbles 10 puntos. Pero pensándolo bien, tiene sentido. Eliminar a esos malvados goblins acumula mérito, ¿verdad? En tan solo un día, aumentó su virtud de 9 puntos a 24 puntos. A solo 6 puntos de los 30 necesarios para despertar su linaje. Jejeje. Mirando el dinero que ganó con un día de duro trabajo y luego la masa de mitril colgada en la pared. Entumecido, completamente entumecido por las ganancias. Dinero ganado, virtud acumulada, se siente genial. Hoy, Winnie alcanzó una inmensa satisfacción espiritual. Después de ducharse, durmió profundamente hasta el mediodía del día siguiente. Luego, sin perder el entusiasmo, se sumergió nuevamente en sus tareas cotidianas, viviendo una vida verdaderamente plena. Después de otro día ajetreado completando tareas diarias, su virtud aumentó con éxito de 24 puntos a 29 puntos. Solo un punto más. Winnie miró con atención su contador de virtudes. Mañana, tan pronto como se actualicen las tareas diarias, finalmente podrá desbloquear su linaje familiar. La familia Bareilles, resucitada con dignidad. Espera, ¿se olvidó de algo? Winnie se dio una palmada en la cabeza y recordó. Mañana también es el día en el que tiene previsto batirse en duelo con la Orden de Caballeros. Algún payaso quiere hacer el ridículo. TCH, qué lío. Si no fuera por las 40 monedas de oro, Winnie habría querido abofetear a Caronte y decirle que no perturbara su acumulación de virtudes. Winnie hojeó la armadura ligera que compró en la tienda de colección de armamento del alma por la tarde. Esta es una de las pocas habilidades de tipo universal para armadura. En cuanto a si irá al duelo en el Palacio Real mañana. Claro que irá. ¿Por qué si no compraría una armadura ligera? Su compatibilidad con Armor Fortress es del 100%. Aunque aún no entiende dónde se manifiesta esta compatibilidad del 100%, ¿cómo podría no ir? La batalla de exterminio de goblins de hoy le dio más confianza. Ahora se siente increíblemente fuerte. Sin embargo, no se deja llevar. Aunque su oponente es solo un aprendiz de escudero, de su mismo nivel de principiante, sus posibilidades de ganar no son altas. Después de todo, es un aprendiz de escudero de la Orden de los Caballeros del Dragón Irritable. Mirando hacia atrás a la habilidad, armadura ligera, no es inútil, pero su utilidad tampoco es tan significativa. Medio tumbado en la cama, Winnie reflexionaba sobre sus planes tácticos para mañana. Mientras pensaba, el sueño lo invadió poco a poco. Antes del amanecer, mientras la mayor parte de la capital todavía dormía, ya había figuras moviéndose en el campo de entrenamiento real del Palacio Camella. Una joven impresionante, vestida con ropa deportiva ligera, llevaba recogido su cabello dorado que brillaba como oro al viento. Blandiendo una espada, sus movimientos eran tan elegantes como los de una mariposa dorada bailando. Este es el momento en que Mirexia practica sus habilidades con la espada por la mañana, un hábito que mantiene desde la infancia. Es el único momento en el que puede entrenar, ya que su agenda está repleta durante el resto del día. Debido al difícil parto y al prematuro fallecimiento de su madre, el rey no tenía intención de volver a casarse. Como hija única del rey y primera heredera al trono del reino Camella, Mirexia comenzó a ayudar a su padre con deberes oficiales hace varios años, asumiendo parte de las responsabilidades de la familia real. Además de las lecciones de magia y otros cursos, también tenía que dedicar tiempo a cumplir con sus obligaciones como miembro de la familia real. Aparte de dormir, apenas tenía tiempo libre para ella. La criada personal de Mirexia estaba a un lado,
sosteniendo una toalla y una botella de agua, esperando tranquilamente. En ese momento, otra sirvienta levantó silenciosamente su falda y entró al campo de entrenamiento. Se acercó a la criada personal y le susurró algunas palabras. Esta última asintió, indicando que informaría a Su Alteza más tarde. Casualmente, en ese momento, Mirexia terminó su práctica de espada y se acercó. Su Alteza, Lady Aesfira solicita una audiencia con usted, dijo la criada, entregándole la toalla y la botella de agua a la radiante muchacha de cabello dorado. La criada desvió ligeramente la mirada, sin atreverse a mirar directamente a la deslumbrante princesa, cuyo sudor brillante la hacía aún más cautivadora. Tenía miedo de que la convencieran. Para ser honesto, la criada había servido como asistente personal de Mirexia durante bastante tiempo. La idea de que la princesa algún día se casara le parecía increíble e inimaginable, ya que sentía que nadie en el mundo era digno de una princesa tan perfecta. Después de haber servido a Mirexia durante tanto tiempo, no pudo encontrar una sola cosa en la que la princesa no fuera excepcional. Magia, elocuencia, etiqueta, conocimientos académicos, esgrima, habilidades de combate, competencia profesional, no se podía encontrar un solo defecto. En la capital real, algunos admiraban su belleza, otros su talento y algunos reverenciaban su estatus y autoridad. Mirexia, que encarnaba los tres, tenía pretendientes haciendo fila de un extremo a otro de la ciudad. Y eso fue solo en la capital. Si se incluyeran todas las naciones humanas y la Academia Carilliana, la cantidad de admiradores probablemente llenaría un océano. Está bien, lo entiendo, Mirexia asintió levemente. Cada movimiento sutil de la joven exudaba gracia y elegancia, mostrando el comportamiento de una princesa real. Gracias por tu arduo trabajo hoy, Kalin. Es un honor para mí poder servirle, Su Alteza, hizo una reverencia Kalin, sujetando su falda y dando un paso atrás con una respetuosa reverencia. Por favor, que Lady Aesfira espere un momento en el jardín. Mirexia no podía recibir visitas en su estado actual, pues sería de muy mala educación. Antes de recibir a cualquier invitado, Mirexia siempre se limpiaba, se ponía la ropa adecuada y se aplicaba un poco de maquillaje ligero. Aunque a los ojos de Kalin, Su Alteza era naturalmente hermosa y lucía deslumbrante incluso sin maquillaje. Después de bañarse y cambiarse, Mirexia se puso su atuendo formal habitual. Un vestido con detalles de encaje blanco y dorado resaltaba la figura perfecta de la joven. Los calcetines blancos como la leche hasta la rodilla y el dobladillo de su falda acentuaban el atractivo territorio absoluto, mientras que sus impecables pies color jade, con forma de arcos perfectos, se apoyaban en tacones altos de cristal. Su voluminoso cabello dorado, como el sol, estaba atado en dos colas sueltas con un par de horquillas de mariposa de color azul hielo, que caían en cascada hasta sus pantorrillas. La princesa caminó con pasos elegantes hacia el patio real, un lugar que las damas nobles solían utilizar para charlar mientras tomaban el té. Como era de esperar, la sorprendentemente hermosa chica de cabello plateado ya estaba esperando en el pabellón de piedra blanca. Hoy, como siempre, la cautivadora sonrisa de Aesfira era como la de un hada, pero amigable y humilde, haciendo imposible que alguien pudiera desagradarle. Disculpe la espera, Lady Aesfira. Me tomé un tiempo para arreglarme, dijo Mirexia con elegancia mientras se sentaba. Una criada que estaba a su lado le sirvió té a ambas. En absoluto. En todo caso, debería disculparme por mi visita repentina. Espero no haberle causado ninguna molestia, Su Alteza. Aesfira sonrió con dulzura, y su expresión se profundizó notablemente en cuanto Mirexia apareció ante sus ojos.